Mucha más prisa, ya es un poquito tarde. Muchísimas gracias, bienvenidos. Por venir aquí al acto que organizó la Asociación de Vecinos para hablar sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este acto consta de dos partes. Primero vamos a ver un documental que se llama Estás atento, la otra cara del TDAH, que ha sido elaborado por humanistas de Carabanchel. Y en el documental lo buenísimo que tiene, aparte de denunciar todo el incremento del diagnóstico y del consumo de medicación por parte de jóvenes y de niños, es que cuenta un poco con diferentes perspectivas. Hablan médicos, hablan familias, hablan psicólogos, hay trabajadores sociales también, lo cual da una visión muchísimo más global de todo el tema. Para ello contamos con Arturo Villoria, que es de Humanistas de Carabanchel, y también está José Luis, que trabaja en el Hospital de la Luz. Y ya les doy paso a ellos y continúo. Bueno, pues solamente voy a deciros que nosotros decidimos hacer este documental porque nos empezamos a encontrar muchos niños cerca de nuestro entorno, en el barrio, incluso hijos de amigos nuestros, que empezaban a ser diagnosticados. Y entonces notamos una presión del sistema sanitario y del sistema educativo por diagnosticarlos y por medicarles. Y nosotros entendíamos que esos niños eran normales, pero que tenían una situación pues a veces muy difícil, ¿no? Entonces el objetivo del documental fue darle a los padres alguna herramienta para entender que muchas veces lo que se dice lo que el sistema sanitario desafortunadamente dice no es la verdad absoluta. Y os invito a que veamos el documental. Hemos contado con José Luis Pedreira, que está aquí, con otras personas que han dado su testimonio. Y bueno, lo mejor que lo veamos y luego le preguntemos a él o intercambiemos un tema. ¿De acuerdo? ¿Quedamos? Pues si queréis comentar algo de qué os ha parecido, o si queréis preguntar algo a José Luis, o en lo que yo pueda también comentaros, pues nada, estamos para pues yo creo que es tan explícito que no cabe comentario ninguno, ¿no? Es muy explícito. O sea, que eso se hace por intereses, en fin, cantidad de circunstancias que lo que se pretende es tener eso al niño como un mueble porque incomoda, y todo lo que se ha dicho. Lo que pasa es que no se invierte en sanidad y en centros escolares, etcétera, etcétera. Falta inversión, por otra parte, intereses de las farmacéuticas, etcétera, etcétera. Y también lo que se ha dicho, que a la comunidad social, en un momento determinado, les interesan personas calladas, quietas, que no discutan el sistema ni nada, con lo cual la medicación siempre está ahí presente, con las drogas permitidas, y por una parte se lucha mucho contra ellas, pero por otra parte, en un momento determinado se permite, hablo por ejemplo de las cárceles, pueden estar como muy perseguidas, pero en un momento determinado se permiten en tanto que se produce una relación en ese medio y entonces eso conviene a la disciplina. Entonces, creo que es muy explícito. Desde mi punto de vista, lo que he visto es que en muchos colegios, muchas madres, al ser sus hijos diagnosticados, para empezar, después de ver el documental, se enfadaban porque veían que podía haber casos en que podían ser tratados de manera con terapia conductual o con otro tipo de alternativas. Y lo que queremos denunciar aquí es que la guía clínica que se ha aprobado en España establece como tratamiento prioritario la medicación, o sea, la farmacia. Y no hay, bueno, como se ha denunciado, esa guía está detrás de ella está la industria farmacéutica o bastantes vínculos. Entonces nosotros lo que vemos es, ¿no?, que
que ante los problemas de los niños, pues evidentemente es más cómodo, ¿no? Y también, bueno, no sabemos si es más barato, porque luego realmente es muy caro, pero que se ha optado por esa vía. ¿A este vídeo se puede acceder fuera de este curso, de esta charla? ¿Cómo? ¿Puedo buscar este vídeo en algún sitio para poder...? Sí, con el título está en YouTube. Bien. Estás atento a la otra cara del TDAH. Yo creo que, ligando lo que decía antes el compañero aquí adelante, el tema es evidente, pero a veces hay que luchar contra la evidencia. Y creo que también hay una fase, lo digo en el corto que se ve, que es que está aumentando el consumo de fármacos para este tipo de problemas que se quiere decir, y eso yo creo que es que debe llamarnos la atención. Es decir, es que estamos, yo creo que en una sociedad, si la sociedad tiene problemas, las personas tenemos problemas. Y es que eso, ¿y cuál es un poco la solución? El medicamento. A niños tan pequeños ya le vamos a medicamentar, no tenemos en cuenta el entorno familiar, los problemas familiares. Y luego el tema del diagnóstico, que también lo dice, ¿cuántos equívocos hay en el diagnóstico? Será porque yo lo he vivido. A mí yo tuve un ingreso judicial y luego a la larga sí te lo han dicho, efectivamente, aquí no te han tratado correctamente. O sea, y en eso yo creo que influye mucho también las presiones en el entorno. O sea, creo que puede dar un problema en la escuela rápidamente, hay que quitarle del medio y tal. Y ya claro, los padres yo creo que nos vemos ahí en esa tesitura, este niño tiene problemas, pues zasca medicamentos. Es que a mí me aterra unos críos y crías con esas edades, que es que no pueden, ¿cómo le puedes preguntar? O sea, no hay capacidad y ya rápidamente ya le metemos a mitad. Que es un tema, aunque es claro y es evidente, pero que nos tiene que hacer reflexionar, porque es que caemos. Nosotros cuando empezamos a hacer esta encuesta en los colegios de aquí del barrio, de Carabanchel y de Aluche, fuimos a 5 AMPAs y de las primeras 5, pues 5 madres, que era la presidenta, tenían a los hijos diagnosticados. Y unos habían resistido, otros no, pero nos dimos cuenta de que esto tiene un calado muy grande. O sea que a lo mejor a uno no le suena, pero empiezas a preguntar y tiene un calado muy grande. Yo quería pediros pues algún sitio, algún teléfono, algo para mandar a esos padres, porque a ver, a mí me han llegado padres con niños de 3 años que les han querido medicar, entonces yo no sabía dónde mandar a esos padres para que no medicen niños, porque claro, yo no estoy de acuerdo, pero no he sabido tampoco con 3 años, o sea, ¿qué puedo yo decirles? ¿A dónde pueden ir? Como para no intentar buscar otra vía. Sí, pues sí. Vamos a ver, hay una cuestión de base que se ha dicho en 2 puntos, ¿no? Se han abordado hasta ahora. Uno son los límites del diagnóstico y otro qué hacer en la primera infancia, ¿no? Vamos a ver, los límites del diagnóstico, verán, pues lo primero es saber lo que es un niño, ¿verdad? Si seguimos hablando de menores, la cosa vamos mal. Vamos mal. Porque menor en castellano tiene una doble acepción. Tiene la primera acepción que nos remite a que hay algo mayor o que hay algo que es una unidad. Y entonces siempre consideramos a los niños como uno. Y eso es una cuestión muy importante para tener en cuenta. Y la segunda cuestión es que menor es una judicialización de la infancia. Cuidado, no huyamos de la psiquiatrización y caigamos en la judicialización. Entonces acostumbrémonos, si yo se lo sugiero, a hablar de niños y adolescentes. Nos cambia el poco. Si no quieren decir una cosa tan larga como niños y adolescentes, pues digan chicos, digan como se dice en castellano, chiquitos, ¿verdad? Que agrupan a niños y niñas. Yo creo que cambia la cabeza.
Primer punto, para diagnosticar niños. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno no sabe cuál es la respuesta normal de un niño, no puede diagnosticar lo que se desvía de la normalidad. Fíjense que cuando yo hacía la especialidad, por cierto, paréntesis, no existimos los psiquiatras infantiles en España. Existen psiquiatras que de forma paternalista les gusta ver niños, ¿verdad? Y los que hemos hecho psiquiatría infantil, uno, hemos tenido que salir fuera, dos, nos hemos tenido que oponer a nuestros jefes y decir: yo no me muevo de ver niños y adolescentes, con todo lo que eso comporta, con todo lo que eso comporta. O hacer dos especialidades, como fue mi caso, que fue hacer psiquiatría y hacer pediatría, porque si no, no. Entonces, como ven ustedes, la situación no está delimitada. Entonces, son médicos psiquiatras que en su gran mayoría ven niños. ¿Y qué ocurre? Que prefieren adolescentes, porque se acerca más a la adulta, que es lo que están acostumbrados a. Y entonces, en cuanto les llega a 7 años, dicen: ¡este es loco! Ya está, se la quito del medio. ¿Vale? Ya no le digo si le llega con 5 años. Entonces, probablemente le dé un ataque de gripe el día que le llega a un niño de 5 años. Es muy fuerte. Explorar a un niño pequeño es una técnica muy complicada, explorarle psicología. Y entonces, si no sabemos diagnosticar lo que en mi tiempo había en todos los manuales, que había por lo menos un capítulo bien intenso y bien largo, que se llamaba lo normal y lo patológico, ha desaparecido de los manuales ese capítulo. Pues fíjense ustedes lo importante que es hablar de lo normal. ¿Por qué? Verán. Miren, ¿ustedes han visto a un niño de 3 años que diga: oye mamá, la verdad es que no me está gustando nada lo que estás diciendo? ¿Han visto ustedes algo de esto? ¿Qué hace un niño cuando le tiene que decir: oye mamá, no me está gustando? ¿Qué hace? Se tira al suelo. Se tira al suelo, ¿verdad? Se coge una rabieta. Fíjense, la rabieta es un mecanismo de comunicación normal en los niños hasta los 5 años o 6 años. Hombre, que lo tenga uno de 20, no. Pero vamos, con 5 añitos que tenga una rabieta, le puedo decir que es chachipiruli, está donde tiene que estar. Claro, sí, porque lo hace, le diagnostico de hiperactividad. Entonces el que me estoy diagnosticando soy yo, no al niño, yo. Porque estoy proyectando lo que yo estoy viendo en el niño, no lo que veo en el niño. No sé si me he explicado, ¿no? Se me entiende perfectamente. Entonces, este es un primer punto. Segundo punto. Estarán ustedes de acuerdo que no todos tenemos el mismo temperamento, ¿verdad? Pues hay gente que tiene un temperamento... Mire, mi madre me dice que tengo cachaza. Se le ve, se le ve. Lo que caiga, ¿verdad? O sea, bueno, pues ese es un temperamento. Y hay otros temperamentos que estarán ustedes de acuerdo conmigo que son, vamos, que parece que cuando uno se acerca, ¡pum!, pega un respingo, ¿verdad? Y tiene un tipo de reacción de otra. Hay gente que aguanta lo que le echen y hay otra gente que a la mínima ni le cuento. Hay gente que aguanta el dolor de la marinera y hay gente que el más mínimo roce se convierte en la tragedia mayor del mundo y se pone a llorar y se pone a berrar porque es que, madre mía, qué dolor. Bueno, pues vale, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero fíjense ustedes, es que un niño no empieza a hacer el reconocimiento emocional como le tenemos nosotros, las chicas hasta los 11, 12 años y los chicos a veces, bueno, ¿para qué les voy a decir? No dan vuelta. 40, 45, es decir, en fin, mire que nos cuesta hablar de la vida emocional a los señores, a veces bien entrada,
Vienen entradas décadas, ¿verdad? No, las chicas lo encuentran, cuando empiezan con las mariposas porque han visto a Iván, y es su Iván. No es Iván, pasa de ser Iván a su Iván. Y entonces tienen que saber qué es eso, ¿verdad? Fíjense que hasta los 10, 11, 12 años, lo único que se ve en los niños es la rabia y no rabia. Y a partir de los 11, 12 años empieza a aparecer una segunda emoción identificada, que es el agobio. ¿Verdad? ¿A que sí? Y sobre los 14, 15 años, el bajón. Entonces, mire, ya tenemos 3 emociones, pero hasta entonces no las hay, pero sí que reaccionan ante ellas. Los niños reaccionan, y reaccionan con el comportamiento, reaccionan con el cuerpo, ¿verdad? Estos dolores de cabeza que empiezan los lunes y desaparecen los viernes, que aparecen el 20 de septiembre y desaparecen el 22 de junio, con intervalos de descanso en diciembre y en marzo-abril, ¿verdad? Tiene que coincidir con la feria de abril, y con la Semana Santa, y con la Navidad, ¿verdad? Y ahí no duele la cabeza. Ni la cabeza, ni la tripa. No, pero mira, es que le duele la tripa, y además de doler la tripa, pues que hasta se pone pálido y parece que va a vomitar. Sí, eso se llaman descargas simpáticas, son normales, precisamente porque son descargas vegetativas. Ya lo sabemos. Entonces, si todos vamos buscando la enfermedad, lo volverá a repetir. Porque mire, los niños son niños, pero de tontos tienen lo justo. Y entonces ven que si me duele la tripa, no voy al cole, oiga, el examen de matracas es dolor de tripa. ¿Vale? Y entonces somatizan, eso es lo que llamamos somatización. Pero claro, miren, esto en la pediatría está muy claro. Según entra un niño por la puerta, ya sabe si está enfermo o no. ¿Y cómo? Por cómo entra. Por cómo entra. Miren, hay niños que son, niños y niñas, que son especialistas en poner caritas. ¿Saben lo que es una carita, verdad? Especialistas, ¿verdad? Y entonces el cuerpo es una forma de expresar la desazón. Y el cuerpo expresa la desazón de una manera comportamental. La rabieta, el tirarse al suelo, el decir no. No me estoy refiriendo al no es no, me refiero al no. ¿Verdad? Ya saben ustedes que dime de qué se habla que me opongo. ¿Verdad? Esa es una actitud que tienen muchos niños. Y no es que sean oposicionistas, es que son niños. Luego está la manera de responder a los límites, ¿verdad? Y claro, para poner los límites hay que ponerlos adecuadamente. Fíjense, yo que era del tiempo de la mili, hice las milicias universitarias. Y entonces las milicias universitarias saben que salíamos de oficiales. El espíritu militar que teníamos era, ¿para qué les voy a contar? ¡Wow! Todos estábamos deseando ser oficiales, ¿no? Una cosa tremenda. Pues mire, solo aprendí una cosa en la mili y me ha servido en mi profesión de ser. Verán, ¿saben lo que nos contaron en la mili? Nos dijeron, recuerden ustedes, señores oficiales. Señores oficiales impacta, ¿eh? Señores oficiales, recuerden ustedes. Cuando un soldado desobedece, no es que el soldado sea desobediente, es que el oficial no sabe mandar. ¡Toma! Oiga, pues no vea usted el juego que me ha dado en mi profesión. Lo he entendido perfectamente. ¿Por qué? Verán, porque para la educación de un niño, para controlar el aspecto comportamental, y para estimularle al aprendizaje. Por cierto, la motivación es una base fundamental para el aprendizaje, para ir al colegio y para saber las cosas. Y la motivación no es genética, la motivación es relacional, la motivación es de la interacción entre la tarea, entre el que lo está explicando y el que lo está recibiendo. Y esto se aprende, se ensaya, lo mismo que la atención, ¿verdad? Y claro, esta pregunta, no sé. Es que brinco por la rama. Entonces, verán, cuando uno trabaja estos aspectos,
lo tiene que hacer como padres, como educadores también, pero como padres ustedes. Tienen que cumplir, miren, 3 Cs. Primera C, tienen que ser coherentes. ¿Saben lo que significa la coherencia? La coherencia significa que el gesto, que el tono de voz y que lo que yo voy a llevar a cabo estén en el mismo nivel. Que papá y mamá estén de acuerdo en lo que van a decir. Que papá y mamá transmitan las mismas cosas ante las mismas o similares situaciones. Que no se desautoricen. Y que si están en desacuerdo, en vez de irse al rincón a pensar, se vayan a la otra habitación a hablar. Pero no lo hagan delante de los otros. Coherente significa que si yo le estoy diciendo que le quiero a un niño, se lo diga diciéndole que le quiero. Pero no eso de, ay, ¿cuánto te quiero? Madre mía. Mire, sí. O cuando un niño pregunta, mire, si un niño pregunta, es que duda, porque si no, no preguntaría. Y cuando dice, mamá, ¿me quieres? Y mientras está pochando la cebolla, dice, sí, claro, ¿cómo no te voy a querer, cariño? Y sigue con la cebolla. Eso es una incoherencia entre lo que está pidiendo, lo que está diciendo y lo que está haciendo. Eso es una incoherencia, ¿verdad? O esa incoherencia que ya es supina de, ¿has hecho esto? No vuelves a ver la televisión. Claro, 5 minutos después está viendo la televisión. Porque no vuelves. ¿Entiendes? Pues no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, pues esas son incoherencias, ¿vale? Primera C. Segunda C, la consistencia. Miren, para relacionarse con los niños hay que ser consistentes en lo que les estamos diciendo. De tal suerte que si yo digo no a una cosa, sepa que es no. Y si se monta un número y se coge una rabieta, pues a pensar las consecuencias, que pasa dicho no. ¿Vale? Lo piensa para la próxima vez. Y a lo mejor lo que hay que hacer es contar hasta 10 y luego decir lo que tengo que hacer. ¿Verdad? Mi hija me dice, tú nunca dices ni sí ni no. Efectivamente. Uso un galego, a ese digo que teño que facer. ¿Vale? Entonces, vamos. ¿Cuándo lo digo? Pues mire, cuando lo tengo claro y lo digo una vez, no repito. ¿Entiende? Eso de, que ya te he dicho 1000 veces, pues le sobran 999. Es decir, no tiene nada de consistencia el ya te he dicho 1000 veces. Nada. Es un juego que están haciendo. Si usted dice no, es no, se acabó, no hace falta repetir. ¿Vale? A lo mejor lo que tiene que hacer es parar un poquito antes de decir no, para que usted también coja la fortaleza y lo pueda decir. ¿Vale? Pero hay que saber mantener esa situación. La consistencia se basa en la firmeza, pero nunca en la represión. Fíjense que estoy en un filo, estoy como un funambulista. Si me caigo por un lado, caigo en la represión, que no puede ser. Es la firmeza la que mantiene la educación. ¿Vale? Esto es lo que decían los griegos de la autoritas, ¿verdad? Hay que tener autoridad, no hay que ser autoritario. Hay que tener autoridad. Si yo grito, estoy siendo autoritario. ¿Verdad? No hace falta tener autoridad gritando. El que grita, porque lo que hace al otro es darle la vuelta y decir, joder, ya está gritando. Se marcha. No se puede gritar. El no es no, en la educación sí. El no es no, porque es un límite. Y el límite tiene que transmitirse con esa consistencia. Si digo no, he dicho no. Punto. A lo mejor tengo que pensarlo 2 veces, pero si lo he dicho, tengo que pensar con las consecuencias. Si no he negociado antes, no puedo negociar después de decir mi opinión, porque me he desautorizado. Y además le estoy diciendo al niño lo que tiene que hacer.
O sea, diga lo que diga mi madre o mi padre, allá voy yo, empiezo a dar caña y al final lo consigo. No. Cuando usted lo diga, le guste o no le guste, tendrá que transmitir esa situación. Y eso les tranquiliza a los niños, aunque se cojan una rabia. Tercera C, la continuidad. Miren, uno puede estar equivocado. Vale. Pero si no lo prueba, no sabe si está equivocado. ¿Qué les quiero decir con esto? A mí cuando me llegaban a la consulta y me siguen llegando y me dicen, ya hemos probado de todo, ya me meto yo debajo de la mesa. Que entonces no han hecho nada. O sea, hoy he hecho esto, 5 minutos después he hecho lo contrario, al otro y tal. Entonces, lo que yo le estoy transmitiendo es una gran inseguridad, una falta de consistencia, una aquí te cojo, aquí te pillo, aquí te mato. No, la continuidad es una coherencia y una consistencia a lo largo del tiempo. Y eso es lo que les tranquiliza a los niños. Que sepan que hay una norma, que sepan que hay un límite, que hay un criterio, no que está cambiando continuamente, que hay una línea de acción y que hay un objetivo a cumplir en toda esa situación. Y esto es estupendo para las criaturas. Y con esto se ponen atentos. Con esto se ponen atentos. Con esto se les motiva, porque saben que sus padres, después de eso, viene algo. Viene algo. Regalos, los justos. Miren ustedes, de verdad, los justos. El mejor regalo para un niño es el abrazo bien dado y el achuchón. El achuchón. Miren, si pueden dar, decía un compañero americano que dando 8 abrazos al día, uno le sube la oxitocina y se pone chachipiruli. Bueno, pues, ¿verdad? 9. Pero bien dados. De estos de osito amoroso. ¿Saben cómo les digo? No están... No, ese no. Ese en el que uno se estremece, se estruja con el abrazo. Y ahí es donde está la transmisión de la afecto. ¿Verdad? Mamá, ¿me das un beso? Ahí, por favor, que es que se me va a quemar las patatas. Pues mire usted que se queme. ¿No está? Que se quemen. Y si no, las quita del fuego y le da un beso. Y luego las vuelve a poner, que no pasa nada. Vale. No sé si me estoy transmitiendo. Esto es lo que contiene a los niños. Y si les contiene, van a atender. Y si atienden, se van a tranquilizar. La respuesta motriz es la respuesta habitual desde los 2 años hasta los 11, 12. Es habitual la respuesta del movimiento, porque no tienen la expresión del lenguaje para poder expresar, para poder decir, para poder transmitir lo que les pasa. Simplemente se encuentran mal, se encuentran a disgusto. Por eso hay que pararse con ellos y explicarles lo que les pasa. Eso de ¡ya me tienes hasta ahí! Pues no. Pues no. Porque eso les desorganiza. Y si les desorganiza, luego, a ver cómo ustedes se van a sentar a poder hablar del aprendizaje, de la motivación y de la atención, si lo que están es asustados. ¿Verdad? En un colegio de Madrid, que con los padres de primaria, de infantil y primaria, trabajaron lo que no se hace en casa, no se hace fuera. ¿Verdad? ¿Y saben lo que querían decir? Pues pedir las cosas por favor, dar gracias, hablar en el tono y a la altura de los niños. Fíjense qué cosas. Y empezamos por ahí para prevenir los trastornos de conducta. Para que no se alteraran los niños. Para que los niños pudieran entender esa situación. ¿Verdad? Fíjense. Empecemos por ahí antes de buscar diagnósticos. La segunda parte es qué hacer en la primera infancia, por lo que usted puede hacer. Como no busque usted un psiquiatra infantil, y en Madrid somos muy poquitos, aunque haya muchos que dicen que ven niños, ¿verdad? Pero, verá,
que tengan información con tiempo, pues casi les puedo decir, ya verás, miren. De los cuales 8 tienen mi edad, más o menos. O sea, fíjense. Complicado, ¿eh? Complicado. Los otros son psiquiatras que han visto niños y que tienen el ver niños como un puesto de trabajo, no como una dedicación profesional, no como una dedicación de vida. Yo cuando venían a rotar conmigo les decía, a partir de 18 años y un día se acabó. Son venerables ancianos. ¿Vale? Venerables ancianos. Es decir, ya tienen que pasar a ser mayores. No pueden estar con nosotros. Porque si no, empieza uno a diluir lo que está viendo. Y la primera infancia es complicadísima. Complicadísimo. Miren, de primera infancia hay escritos poquísimos libros de psicopatología, muy pocos, muy pocos. Ahora parece que están empezando a surgir, porque se está empezando a trabajar más, ¿verdad? Pero hay muy pocos, porque es muy complicada la primera infancia. Porque dése cuenta que la primera infancia muchas veces la hablamos desde lo que hemos visto después y la reconstruimos para poder entender lo que pasa ahora. Usted me lleva un niño de 5, de 6, de 7 años y yo le hago una historia clínica y hay muchísimos papás y muchísimas mamás que se ponen muy nerviosos de hablar del bebé y de hablar del nacimiento y hablar del embarazo porque creen que les estamos haciendo la historia a ellos. No, estamos haciendo la historia del niño. El cómo se concibió y el cómo vino para poder entender cómo está en esos momentos. Claro, esto es muy complicado. Es por eso que en infantil no se suele diagnosticar casi nada, ¿no? Por eso en los colegios es lo que pasa. No hace falta diagnosticar. Hasta primaria. Y es mejor, realmente. Porque estamos en una etapa de desarrollo, que están evolucionando, ¿verdad? Verá, es francamente bonito esto del DSM, a mí me encanta. Hombre, porque nos han leído a Allen Frances, ¿verdad? Porque Allen Frances, que dirigió todo el DSM-4 y DSM-4-TR, cuando llegó el DSM-5 puso unas condiciones, no se las aceptaron y ahí se quedan ustedes. Ahí se quedan ustedes. ¿Y qué es lo que hizo? Escribió un libro maravilloso, que ha salido publicado a principios de este año, finales del pasado, que se llama Salvando lo Normal. Es decir, que hay que salvarlo. ¿Verdad? Y esto es una cuestión importantísima. ¿Verdad? Y con relación al TDAH, un catedrático de psiquiatría infantil de la Universidad de Harvard, ¿verdad? De ahí, de Norteamérica, escribe un artículo que se publica en Prensa Profesional, es decir, no en El País, sino en Acta Sanitaria, no en empresa científica, pero sí profesional, que se llama USA, United States of America, USA, diagnóstico TDAH. Ya quiere decir bastante, ¿verdad? Y el profesor Goodman, que es como se llama este propio, escribe esto, pero escribe además un librito maravilloso, delicioso de leer, que se llama Diagnosticando la Infancia. O sea, resulta que es que ahora se confunde que un niño haga con que un niño tiene síntomas. ¿Vale? Que un niño haga con que un niño tiene síntomas. Y esto es terrible. O sea, que un niño se coja una perreta es lo que tiene que hacer porque está desagusto. ¿Verdad? ¿Ustedes recuerdan cuando teníamos aquí aquellas mesas bajitas? ¿Se acuerdan? Y le ponía a la mamá un cenicero precioso que había regalado tía Augusta. ¿Se acuerdan? Se ponía para adornar. Y entonces iba el niño y cogía el cenicero de la
era la reacción? ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Pum! Pues abría las manos y se le caía. Y se rompía el cenicero de tía Augusta. ¿Qué era? ¿Que el niño había cogido el cenicero de tía Augusta? No, alguien le había puesto ahí. Primer punto. Y segundo punto, que alguien había gritado. Y el otro se ha asustado y abre las manos y se suelta, se cae, se rompe. Luego, primera situación. Si el niño está explorando el mundo que le rodea y tenemos cenicero de tía Augusta y el niño mide 1 metro, lo ponemos a 1,75. Y ya está. No sé si les estoy transmitiendo esto, es decir, no echemos la culpa al niño. Bien, en un centro de salud mental donde yo estaba trabajando, cada vez que venía un niño, era como un niño vendaval, ¿no? Según pasaba, y entonces la secre por la mañana, pues, ¡ay madre, que va a venir David! Y entonces, evidentemente, es un nombre supuesto, ¿no? Entonces, lo primero que hacía era pasar por todos los despachos de hoy viene David, hoy viene David, hoy viene David. Y entonces todos mis compañeros y compañeras, las mesas quedaban diáfanas, los sitios quedaban absolutamente diáfanos, el secretariado quedaba absolutamente inmaculado. Nunca había estado así la secretaría. Fantástico. ¿Se marchaba David? Ya todos, absolutamente de nuevo, las cosas son así. No pasa nada. Yo quiero darle la enhorabuena por el documental, me ha gustado mucho personalmente, está muy bien y sobre todo la charla que están dando. Y yo le quiero decir, por experiencia de hijos y nietos, que yo prefiero a un niño que esté dando la lata, aunque haga sus deberes y sus cosas, pero que dé la lata en casa, y que luego, cuando está malo, es cuando le nota de que en verdad el niño no está bien. Entonces yo prefiero que dé la lata. Y que dé guerra y que haga lo que quiera. Dentro... Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, claro. Pero yo pienso así, mejor que no haga. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pues muchas gracias. Verá usted, a los psiquiatras que ven niños, les gustan los niños tranquilos. Los psiquiatras infantiles, cuando a mí me llega alguien diciendo es un niño muy responsable, que hace todas las cosas estupendamente bien y que además es obediente y es buenísimo y estudia cuando tiene que estudiar y bueno, es un encanto de criatura y además se le pone la ropa y vuelve con ella limpia. Mire, a mí me da miedito. A mí me da miedito. Se lo digo de verdad, me da miedito. Porque eso no es un niño, eso es un monstruo. ¿Vale? ¿Verdad? Porque un niño no puede hacer eso. Un niño no puede ser un adulto pequeñito. Salvo que tenga mucho miedo, haya estado muy reprimido, esté aterrorizado por algo, ¿verdad? O esté continuamente exigido por algo. O le pase alguna cosa. Pero, desde luego, ninguna de las cosas que he dicho me dejan tranquilito. Tengo miedito. Que un niño se sube a la lámpara, siempre habrá la posibilidad de bajarle de la lámpara. Y si no, le columpiamos y ya está. ¿Verdad? Eso sí, le tendré que ir enseñando que ni puede subir a la lámpara, ni tiene por qué subirse por el sofá. O sea, que en el sofá está para sentarse o para tumbarse, pero no para saltar encima del sofá. Y tendré que comunicarle todas estas cosas. ¿Vale? Estoy de acuerdo con esto. Otro detalle, cuando decías de las pautas de comportamiento, las 3C, el tema del abrazo del oso, nosotros, yo tengo a un nietecillo de 1 año, le damos... tratamos de dar abrazos y tal, pero también lo digo porque cada padre se debe buscar sus cosillas, o sea, y hacerle hincapié también en lo positivo, porque es que yo creo que volcamos muchas veces todos los aspectos negativos, y entonces eso, mal mensaje cogen los niños y niñas. Entonces, estamos muy bien y damos palmas, y el nieto, cuando ve que ha hecho algo bien, lo ha conseguido tal, se pone a dar palmas, o sea, quiero decir que es que
que nos pensemos las cosas, porque es que yo creo que vamos, los tíos son así, ¿no? Y entonces, y sobre todo también, cuando discutía con mi mujer le decía, tenemos que tocar la misma música, que los niños y niñas, nuestros hijas e hijas, que escuchen, que no desafinamos, que yo digo una cosa y por detrás mi mujer puede decirle la contraria, por ganarse al crío o lo que sea. Eso es un mensaje, creo que fatal, no sé si me da la razón. Pero vamos, son esos apuntillos que vas aprendiendo y que yo creo que cada uno puede buscarse las habichuelas para que el crío note que está en casa, que está a gusto, que no está reprimiendo y que le dediquemos tiempo, que es otro de los problemas que yo creo que tenemos. Esta sociedad nos lleva pues, a mal. Sí, yo creo que está genial, que sobre todo tú que tratas habitualmente con niños, pero creo que muchas veces está más el problema en los adultos, en el que muchas veces no les dedicamos el tiempo suficiente, que hemos tenido un día horrible y que al final esa paciencia, ese minuto, nos lo dedicamos a ellos. Entonces yo creo que es ahí, supongo que muchas veces tendrás que tratar a veces antes con los padres, incluso que con el propio niño, porque yo creo que muchas veces no es tanto en el niño, porque los niños están en un proceso, sobre todo cuando son pequeñitos, de total aprendizaje, y su aprendizaje casi siempre es por imitación. Al final ellos te ven, te siguen, copian pautas de comportamiento. O sea, yo todavía no soy madre, pero soy tía, tengo sobrinos pequeñitos de un añito, añito y medio, y notas que, claro, disfrutas de ellos, porque tú eres la tía, no soy el padre ni la madre, ¿vale? Porque además creo que cada uno tiene su papel. Y es verdad que tú estás un rato con ellos, no estás tampoco... Y lo disfrutas y dices, aprendes un montón con ellos y tiene un añito y medio. Y te da unas clases que alucinas dedicándoles tiempo. Entonces es verdad que luego entiendo que ser padre es complicado, porque es lo que te digo. Yo no estoy cuando el niño tiene una mala noche, cuando el niño no quiere comer, cuando la niña quiere ir al parque, solo parque. Eso no, tú vas y estás un rato y juegas con ellos, pero luego te das cuenta de que el dedicarles tiempo, es decir, que muchas veces está a lo mejor más el problema, yo creo, en el adulto, que al final nos puede el día o lo que sea y no les dedicamos ese tiempo. Entonces yo creo que el saber escuchar, a veces un niño tiene un montón de cosas que decir. No sé si estás de acuerdo o no. Fíjate que una de las cosas que yo comento por ahí, que sorprende mucho, es que con la infancia hay que escuchar, y cuando usted se canse, volver a escuchar. Y si no es capaz de hacer eso, es muy difícil estar con niños, ¿no? Porque tienen que comunicar, pero tardan más en transmitir, ¿verdad? Entonces tiene que estar muy receptivo, tiene que haber tiempo. Sí que es cierto que la sociedad actual nos lleva por unos derroteros en los cuales el tiempo es un factor que nos limita por todos los lados, ¿no? Pues verá, pues tendremos que pensar si queremos ser padres o no. Pero ser padres significa que el factor tiempo tiene que estar a través de nuestros hijos, con todo lo que ello comporta. Oscilando entre papá y mamá, sabiendo entrar y salir, uno y el otro y la otra y el uno y el otro y la otra y la una. Es decir, me da igual que sean dos papás, dos mamás, un papá y una mamá y un papá, me da igual. Pero que sí sepan entrar y salir de esa situación, que sepan doblarse, ¿verdad? Yo tengo unos amigos que son gays, tienen dos niños adoptados maravillosos y son extraordinarios en esto de la entrada y la salida, lo hacen fenomenal. Pero es que además los niños saben en el momento en el que están cuándo se va a ir uno y va a venir el otro. Lo saben perfectísimamente, ¿verdad? Y bueno, y funcionan, han conseguido tener esa situación. Bueno, si lo han conseguido algunos, ¿por qué no lo podemos conseguir los demás? Lo podemos conseguir, pero es importante, ¿verdad? Es importante hacerlo. Mire, yo lo aprendí con la pequeña, porque tuve la tremenda mala suerte de tener una miocarditis vírica, que es una cosa bastante grave. Y entonces, pues, me tocó
puedo estar a recuperar la miocarditis hasta que dijo el señor cardiólogo. Y entonces vino la pequeña, y no vean ustedes, unos paseos por el Retiro, jugábamos, que para qué les voy a contar, y era absolutamente extraordinario. Miren, tengo otra relación con ella que con nosotros dos. No tiene nada que ver. Nada que ver. Y no por ser la pequeña, y no por ser chica, sino por la continuidad, por el estar ahí en un momento determinado. Claro, me tocaron las fiebres, me tocó ir al pediatra, me tocó llevarla a la guardería y que me montara el número, pero me lo montó a mí. No sé si me explico lo que les estoy diciendo. Claro, esas cosas hacen cambiar el coco de cualquiera. Y eso es tremendamente importante. Yo tengo una duda importante. Yo estoy en el proceso de este primero que han comentado unos padres del documental, en el que los profesores están intentando que a mi hijo le valore una orientadora. Y ya desde muy chiquitito siempre hemos tenido las reuniones de tutoría pues a los 2 primeros meses, porque era muy inquieto y siempre sabíamos lo que nos iban a decir directamente. Ya entra en primaria, ya entra en la fase en la que se puede empezar a valorar un TDAH supuestamente, y yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo del documental, pero no sé cómo enfrentarme a los profesores, porque ellos me van a llevar a que le valoren una orientadora, a que la orientadora siga esos ítems que son tan típicos de los niños, de moverse, no moverse, de hablar o no hablar. Y como va a salir positivo, porque sé que va a salir positivo seguramente, me mandarán al pediatra y seguiré todo el proceso que estaban diciendo aquellos padres. ¿Cómo puedo pelear yo con ello? No estoy de acuerdo. Buscando a alguien que le diagnostique. Lo contrario. Lo contrario. Pero es que le pueden hacer repetir el curso, pueden... Ya, pero verá usted, una parte mire, de la nota conlleva la actitud. Ya verá, hay una cuestión que es absolutamente importante, y es que el colegio, el pedagogo, el maestro, no tiene que diagnosticar. Esto es un diagnóstico clínico. Y para diagnosticar hay que tener formación clínica. ¿Vale? Fíjense cómo son las cosas. En el manual ese gordo que han visto del DSM-5, ¿verdad? Pero viene desde el DSM-3. DSM-3, DSM-3R, DSM-4, DSM-4TR. Y en el DSM-5 dice que para manejar los códigos y los criterios categoriales, se llaman categorías porque son categorías diagnósticas con criterios que cumplen esos diagnósticos, esas categorías, se necesita, lo pone así, formación específica. ¿Qué significa? Que no lo puede coger cualquiera. Eso está hecho, yo estoy muy en desacuerdo con lo que ha dicho, se juntaron 80 nombres. Es una delegación de la Asociación Americana de Pediatría. Yo no estoy de acuerdo con el DSM, pero hay que decir las verdades. Es la Asociación Americana de Psiquiatría que delega en una serie de gente y en la que participan, usted no sabe cuántos miles de personas, en los que se llaman los estudios de campo. Yo no participo en el del DSM-5, pero sí en el del CIE 11, de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y casi todos los días, no todos, pero casi todos, tengo un correo con una serie de casos supuestos, con unos criterios, y tengo que mandar los resultados, ¿verdad? Los que se están juntando pues son el grupo de la OMS que está delegado, pero los que estamos haciendo las cosas somos varias decenas de miles de profesionales en todo el mundo, porque la OMS está en 156 países. Y claro, si ponen como primera llamada hay que tener formación específica, oiga, por algo será. Porque lo que yo evalúo como atención es más que probable que no sea el mismo criterio que evalúa la profesora. Lo que yo evalúo como
movimiento extraordinario del niño probablemente no sea lo mismo que una profesora. Probablemente lo que para mí es algo que está rozando con la no normalidad, para la profesora sea ya algo inaguantable. ¿Me explico lo que me explico? Así lo veo yo. Y esto es Ellos así. tienen en su mano el hacer, el retrasarte la continuidad del niño en la educación. Esto es lo que le estoy diciendo. Es decir, pues tendrá que buscar a alguien que defienda a su hijo desde el lugar de hijo, desde el lugar de niño, no desde el lugar de sujeto digno de qué. Miren, la educación la hacemos los padres y la escuela tiene que hacer enseñanza. Y para la enseñanza tiene que enseñar todo, a atender. ¿Cómo? Entrenando al niño cómo es la atención. A motivar. ¿Cómo? Enseñando al niño lo que puede conseguir con una exigencia adecuada a los niveles de sus capacidades y de las facilidades que tiene la familia. Y esto es cuestión de la escuela, que no les voy a decir cómo lo tienen que hacer. Por favor, que no vengan a decirme cómo tengo yo que diagnosticar. No sé si me explico. Yo le quería preguntar acerca de la relación que tienen los niños prematuros con el THD, porque he leído algo acerca de que los niños prematuros tienen más probabilidades de padecerlo. Ninguna. Mi hijo ha nacido con 29 semanas y en la Comunidad de Madrid le han mandado estimulación de cara a prevenir que lo pueda sufrir, pero no... Verá usted, lo que tienen los niños prematuros es una inmadurez general. Es una inmadurez general que dura durante un tiempo y que a medida que se le está, bueno, pues lógicamente viene con 29 semanas, le faltan 11 semanas de gestación. Esas 11 semanas no es lo mismo pasarlo en una incubadora que pasarlo en el vientre de la madre, y a veces pueden tener una serie de procesos que van bien y otra serie que no van tan bien, ¿no? ¿Verdad? Y entonces el que no vaya tan bien será una cuestión del desarrollo. Tendremos que verlo con el crecimiento y tendremos que afrontarlo con los procesos cognitivos a medida que va creciendo. Pero a mí las profecías, miren ustedes, me son muy difíciles de hacer, ¿verdad? Yo suelo comentar que a mí en Salamanca me dieron el título de médico y se les olvidaron darme la bola de cristal. Lo lamento profundamente, pero no me dan la bola de cristal. Es decir, todo lo que sea fuera de lo que estoy viendo ahora, en base a lo que ha sido el desarrollo, puedo hablar de riesgo, pero un riesgo que se puede cumplir o no se puede cumplir. Puedo hablar de vulnerabilidad, que podrá ser o no, pero desde luego profetizar a mí se me da mal. A otros se le puede dar bien, ¿eh? Pero a mí se me da fatal. O sea, que no hay relación. Yo creo que en mi experiencia no tiene por qué haber. Hay relación con otras cosas, pero no con eso. Con otras cosas. Como quedan como 10 minutos, puede haber 2 o 3 preguntas más. Los abuelos, las abuelas, más allá de compartir o de las 3 Cs y todo lo que aquí se dice, ¿tendrían algo, digamos, una función más allá de todo esto, algún punto, digamos, concreto que se pudiera desarrollar al margen de todo esto? ¿Hay algo que los abuelos pueden o abuelas pueden aportar? Mire, yo les diría que es algo muy importante que se llama amortiguación. Hacer como los amortiguadores a los coches. Tienen que hacer un poco de transmitir la experiencia, pero transmitírselo a papá y a mamá sin que esté el niño. Jope, anda, mira, a ver, aguanta un poco, sin que esté el niño. Y con el niño, pues mire, ¿yo qué quiere que le diga? ¿Para qué están los abuelos? Para malcriar. Pero respetando lo que dicen. Y eso lo tienen que hablar con ellos. A veces es muy frecuente que los abuelos no estén de acuerdo con lo que están haciendo sus hijos como padres, pero probablemente sus hijos, si les
pican un poco, dirán, pues mira, pero ¿qué hiciste tú conmigo? Entonces ya es imposible hablar, ya es imposible. Entonces, tienen que hacer de amortiguación. Y sobre todo, que, oye, ¿no te parece si hacerlo en plan gallego? ¿No? O sea, cuando tengan ustedes duda, siempre traduzcanlo al gallego. Es decir, háganlo en forma de pregunta y nunca en forma de afirmación. Porque si se hace en forma de afirmación, el otro puede pegar un respingo. Lo que tendrías que hacer es, tú métete en lo tuyo, ¿cómo que no? Ya empezamos. Pero dice, oye, fíjate que me he estado fijando, oye, ¿y no habría otra forma de hacerlo? ¿No se te ha ocurrido otra manera? Porque he estado mirando yo y no sé. A mí se me ocurren 3 o 4 maneras distintas de hacer. A ver si pregunta, a ver, dime una. Esto los gallegos, ya sabe usted que tenemos esa... A ver, yo estoy criando a una nieta que tiene 6 años y me pasa lo mismo. Yo soy un poquillo... Y sin embargo mi marido le da todo. O sea, pasa por una tienda y tiene que comprarle a la niña lo que ella quiere. Yo con mi marido, aparte, siempre me estoy regañando. Yo soy más recta y soy abuela. Sí que les consiento más que los padres, eso sí que es verdad. Pero vamos, yo creo que lo estoy haciendo bien. No sé si lo estoy haciendo bien o mal. Pero mi marido ahí me lleva mucho la contraria. No sé si es porque no ha disfrutado de sus hijos, porque ahora está disfrutando de la nieta. También puede ser. Yo pienso que es eso. No sé si es la verdad o la mentira. Yo sí tengo una pregunta, no, una cosita como abuelo, con la experiencia de haber criado a los hijos y tal, como criador, es un poco que a veces nos entran unos temores de que nuestro hijo, pues desde que no pesa igual que ese, que pesa menos, que suspende o que tiene unas notas, es que yo creo que a veces, hay que entrar, o sea, situarnos más, poner en el centro nuestro hijo, porque cada hijo es distinto, o sea, es que, no sé, yo lo digo, si tiene que repetir un año, no pasa nada, porque es que la vida está larga, la vida educativa, es que, yo qué sé, la experiencia te dice que quieres ser el mejor piloto y acabas siendo fontanero, o sea, es que da tantas vueltas y entonces que yo creo que vayamos con pausa, pero sobre todo teniendo en el centro al crío, a la cría, o sea, que tampoco nos gusta mucho comparar, cada crío es distinto y yo creo que eso lo decía un poco con el temor que tenía la madre que he hablado antes, ¿no? Que yo la puedo entender. Cualquier comparación es un desastre. Porque es suponer que el que no es lo que tienes tú es el que tienes la razón. La individualidad es magnífica, todos somos nosotros mismos. Y por cierto, les voy a dar una cosa que ha salido en la película. Se lo voy a contar. Si dicen ustedes que lo he contado, negaré la mayor. Pero se lo voy a contar, que no me lo puedo quedar con él. ¿Vale? Un niño que sea capaz de aprender música, por definición, no tiene TDAH. ¿Me he explicado? Verá, porque el solfeo precisa tal nivel de concentración y de secuencia y de coordinación psicomotriz, sea para tocar el instrumento que sea, y de esfuerzo mental para hacerlo, que por definición el niño que se dedica a la música no tiene TDAH. Digan lo que digan los demás. Ven ustedes a veces cosas sencillas, ¿verdad? Son eficacísimas. Ustedes no saben lo complicado que es el solfeo. Y lo complicado que es tocar un instrumento, que supone que con la vista estoy mirando la partitura, que la estoy integrando en el cerebro, y esto que me está entrando de una manera, lo estoy transformando en una secuencia de coordinación finísima, habitualmente de los dedos, pero a veces también de la respiración. Miren, esto es una cosa muy complicada. O sea, el sistema nervioso central se pone revolucionado. O sea, alguien que consiga hacer todo eso, mire, será lo que sea, le importará 3 pepinos estudiar, se subirá por las paredes, pero les aseguro, no tiene TDAH.
Diagnóstico diferencial, chachipiru. ¿Cuál es el indicador concreto y definitivo de tener TDAH? Llevar 40 años de ejercicio profesional y haber visto más de 200.000 niños que he visto. ¿Le parece bien? ¿Por qué? Porque no hay ningún indicador. Es una impresión clínica. Es un diagnóstico clínico. Y entonces ha tenido que ver mucho para poder comparar secuencias y situaciones para poder decir esto es esto. ¿Verdad? Un niño que no comprende no atiende. Luego, alguien que tenga una dificultad cognitiva, una dificultad mental, ya no va a atender. Pero no es porque tenga déficit de atención, sino porque no entiende. ¿Ven? ¿Se han dado cuenta? Primer punto. Segundo punto. El niño que es impulsivo, miren, les voy a contar una cosa para que no se les olvide nunca. Si ustedes ven un niño que se pone en pie y rompe cualquier cosa y pega y no sé qué, uy, qué bien, ¿verdad que nos parece que eso es impulsividad? ¿Verdad que sí? ¿No? ¿Verdad que sí? Que nos parece que es un niño impulsivo. Bien. ¿Y cuando vieron ustedes a Casillas que le dio un morreo a la Cambronero? ¿Era o no era impulsividad? Bueno, había de todo. No, se hizo gracia. Y la gente se lo pasó divino viéndolo. Y sacó todo tipo de chascarrillo, cuchipandeo y la de Dios. Era impulsividad pura y dura. Pura y dura. Y el que ha roto la cosa, a veces no es impulsividad, es agresividad. ¿Ven ustedes la diferencia? ¿Por qué hay que ser sutiles cuando estamos diciendo? ¿Lo ven? Si yo porque rompe el ordenador le pongo que es impulsivo en el test, estoy predeterminando. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con agresividad. Ahora, explico un poco. No existe, porque los síntomas del TDAH son inespecíficos. Se dan en otros muchos trastornos y se dan en niños normales. No es que no exista TDAH, que existe. Pero claro, si yo evalué bien y me salieron 32, es que en 68 no era. ¿Correcto? Una pregunta. Yo tengo un niño diagnosticado de TDAH y algo que, bueno, yo me he negado a la medicación, lo hablamos su padre y yo y decidimos que no queríamos medicarle porque no lo veíamos una cosa necesaria ni tampoco creíamos que era oportuno, era un niño. Entonces, algo que yo me encuentro todos los días es que cuando regresa del cole me paso desde que llega del colegio haciendo deberes hasta las 8:30 a las 9 de la noche. Está en tercero de primaria, ya están con exámenes, se les juntan muchas materias. Entonces yo pienso, ¿cuándo juega mi hijo? ¿Cuándo tiene tiempo para esto? Entonces, normalmente los profesores cuando hablas con ellos te dicen, no, es que los deberes que mandamos en 1 hora los tiene que tener hecho. No es el caso de mí. Entonces, ¿sabes si hay alguna manera de poder llevarlo un poco mejor o si se puede hablar de alguna manera, no sé? Mira, muchas veces lo que ocurre es que los niños no tienen la capacidad cognitiva. La pueden tener para otras cosas. Ustedes saben que las inteligencias son múltiples, que no son solamente una cifra, ni solamente para una cosa, ¿verdad? Sí. Pero pueden tener dificultades para integrar los procesos de enseñanza normalizada. Pasa muchas veces. Entonces, y saben que hay una alteración en el aprendizaje que se llama dislexia y que existe, la dislexia existe. Y no es TDAH, es dislexia. Entonces, cuando uno corrige el proceso de aprendizaje, desaparece esa situación de inquietud. Y son chavales que les cuesta mucho. Entonces, la situación de un apoyo organizado, psicopedagógico, que pueda adaptarse a lo que está estudiando el niño, acercándose a la comprensión, no hacer los deberes, sino a que él comprenda la cuestión.
pues les ayuda de una manera muy importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir. Espero que os haya resultado interesante y sobre todo clarificador, porque hay bastante más detrás de lo que nos cuentan. Muchas gracias.